Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. No sé si por gracia o por desgracia, ha existido siempre. ¿Qué ocurre en el siglo XX y en el siglo XXI? Bueno, pues ocurren varias cosas. Primero, que las democracias modernas se asientan sobre un régimen de opinión pública en el que lo que la gente opina es muy importante, es directamente decisivo. Bueno, pues esta es un poco nuestra situación ahora mismo. Estamos inundados y en este contexto de inundación es mucho más difícil encontrar agua potable que en el contexto anterior, donde había que escarbar un pozo profundo para encontrar agua potable porque estábamos en medio del desierto. La lucha contra la desinformación no pasa solo por la verificación, por la demostración, por la alfabetización, la educación, todo eso es verdad, pero todo eso no sirve de nada si la desinformación sigue siendo un buen negocio. Bueno, pues la inteligencia artificial obviamente complica mucho las cosas, viene a complicar muchísimo las cosas. La inteligencia artificial que tenemos ahora es un diseño de los diseños posibles de la inteligencia artificial. Bueno, el resultado final es que lo que se busca, en definitiva, y para lo que se usan esos algoritmos, que en definitiva son los que hacen un poco de gatekeepers, de selectores que dicen, bueno, pues esto le damos más visibilidad, a esto le damos menos visibilidad, etcétera, etcétera. Pues lo que terminan concluyendo es que los contenidos con emociones negativas generan mucho más engagement. A ver, bueno, muchas de las definiciones que se dan de posverdad en realidad son definiciones disfrazadas de mentira. Resulta que al final a lo que asistimos es a una selección, a una preselección de los hechos en función de un relato construido a priori. Con lo cual no tenemos una precesión de las teorías sobre los hechos, como diría Feyerabend, sino que tenemos una precesión de los relatos emocionales sobre los hechos. Y esta es la base de la posverdad, que por eso a mí me gusta llamarlo posfactualidad. Así que la posverdad en realidad es una verdad emocional, que altera, que subvierte el régimen factual precisamente como subalterno de esa raíz emocional de la verdad. Y esto es absolutamente destructor del periodismo. Efectivamente, eso es, no existe una verdad más sólida que esa, y es que cuando los hechos son moldeables por la individualidad de cada persona, y ahora eso ha entrado incluso en el periodismo también, bueno, creo que también lleva muchos años, pero creo que en el periodismo español pues existe ese consenso factual en muchísimos ámbitos, ese ataque justo al contrario. Entonces ya el público al que vendía antes pues vivía dentro de ese universo individual de hechos, pero es que ahora el mismo periodismo está dentro de eso. La tecnología, ¿cómo crees que ha explotado esta posverdad? La tecnología que se ha ido desarrollando pues en estas últimas décadas. Bueno, pues aquí entramos en lo que yo considero que es una transformación profunda del ecosistema informacional de nuestras sociedades. Y que a su vez es parte de otra transformación profunda, que es la de aquello que yo concibo como industrias de la influencia. Por decirlo, esto sí que es una unpopular opinion, como se suele decir ahora en redes sociales, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista, el ecosistema informacional forma parte, está subsumido dentro del ecosistema de las industrias de la influencia. Sería naif pensar de otra manera. Las industrias informativas, los medios informativos, han tenido, ahora tienen menos, pero han tenido una enorme influencia en la configuración de la opinión pública, y eso, por supuesto, no ha pasado desapercibido a muchos actores sociales, entre otros los actores políticos, los actores económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las industrias de la influencia? Pues las industrias de la influencia serían todas aquellas industrias, y utilizo la palabra industria en referencia a, primero, un proceso estandarizado de producción, estratégicamente orientado y con una dimensión económica, ¿vale? Las industrias de la influencia son todas aquellas industrias que intervienen a la hora de influir.
muy fácil. Esto es como Sí. Rock FM. ¿Qué vas a escuchar en Rock FM? Pues rock. ¿Qué manejan las industrias de la influencia? Influencia. Esto incluye influencias a largo plazo. Por ejemplo, el sistema educativo forma parte del ecosistema de las industrias de la influencia necesariamente. Es quizá la herramienta más poderosa de influencia a largo plazo. Prueba de ello es que los alemanes tomaron conciencia de esto en el siglo XIX y dijeron, cuidado, la educación en manos del Estado para formar a los ciudadanos como nosotros queremos que sean. Entonces, la educación forma parte, evidentemente, de las industrias de la influencia, los medios informativos forman parte de las industrias de la influencia, las empresas, el sector de las relaciones públicas forma parte de las industrias de la influencia, el lobbying, etcétera, todo eso son distintas dimensiones, facetas de las industrias de la influencia, que, en definitiva, insisto, se definen por la intervención con un trasfondo estratégico, estandarizado y económico sobre la percepción del entorno social en el que vivimos, la creación de opinión pública, etcétera, etcétera. Vale, hasta ahí yo creo que esto no le debería escandalizar a nadie. Claro, ¿cómo se compadece esto de que los medios informativos, que se supone que tienen que informar para que los ciudadanos podamos tomar decisiones informadas y por tanto libres y responsables y por tanto ejercer como sujetos económicos, jurídicos y políticos y por tanto hacer viable y posible el sistema democrático? ¿Cómo se compadece esto con el hecho de que los medios de comunicación, los medios informativos sean parte de las industrias de la influencia? Bueno, desde mi punto de vista creo que esto es un poco, si me permites la expresión, como la composición del aire que respiramos, ¿no? No solo respiramos oxígeno y nitrógeno y argón, si creemos la letra de la canción de Mecano. Esto ha quedado muy viejuno. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que desde mi punto de vista, la influencia y la información han convivido en un equilibrio dinámico, complejo y delicado. Porque demasiada información imposibilita demasiada influencia imposibilita la información y por tanto la toma de decisiones libres e informadas, y demasiada información o demasiado poca influencia pues puede dar lugar a contraproductos sociales, yo qué sé, pues como una revolución o un cambio no deseado o incluso no bueno, porque las democracias también se pueden equivocar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a lo largo del siglo XX se ha practicado un equilibrio, ya digo, muy delicado, muy sutil y muy delicado entre influencia e información, que está, por cierto, en la esencia misma del periodismo, que la separación entre opinión e información al final nos habla de ese equilibrio sutil entre influencia e información. Bueno, lo que creo que ha ocurrido, y aquí ya entro un poco más en el terreno de la tecnología, es que, en primer lugar, los medios han perdido ese papel hegemónico, los medios informativos, los medios tradicionales han perdido ese papel hegemónico de influencia y de información, también. las dos cosas. Y eso ha alterado sustancialmente esa pérdida, por así decirlo, de protagonismo, bastante repentina, tengo que decirlo. A alguien, bueno, pues a la vista de la velocidad de los acontecimientos le puede parecer que fue hace eones, cuando las redes sociales, como decía aquella canción, mataron la estrella de la información. Pero esto ha pasado súper rápido. Esto ha pasado en cuestión de 2 décadas, que es un pestañeo. Vale, entonces, en este contexto de cambio, ya digo, del ecosistema informacional, se produce una pérdida de equilibrio, creo yo. Se pierde ese equilibrio sutil que existía entre influencia e información, claramente. Y esto coincide al mismo tiempo con un proceso en el que, digámoslo claro, el consenso está de moda. Está pasado de moda. Bueno, no sé si está pasado de moda, pero como que no brilla, ¿no? Es decir, que vas a hablar con alguien para conseguir el consenso, en el mejor de los casos es interpretado como una estrategia sibilina. Qué inteligente, que va a buscar el consenso, como diciendo, algo tendrá preparado por debajo. Es decir, la idea de
compartimos todos valores comunes, estamos dentro de un mismo sistema moral y dentro de esos valores comunes buscamos un consenso y es posible, puedo entender que tú pienses que las soluciones a nuestros problemas son distintas de las que yo pienso que son, o incluso que tú veas más graves unos problemas y yo vea más graves otros problemas, y tú priorices unas soluciones a esos problemas y yo priorice otras soluciones a esos problemas. Pero seguimos manteniendo una capacidad de consenso y de diálogo, por lo tanto, de eso hemos pasado al, no, como yo veo que los problemas importantes son estos y las soluciones son estas, yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado y por lo tanto no hay consenso posible, no hay diálogo posible. Sí, además demoniza al contrario. Una persona que yo conocía me dijo que lo que no se da cuenta la gente muchas veces es de que tanto izquierda como derecha, las personas de a pie, no las personas que influyen, normalmente buscan el mismo objetivo de distintas vías, buscan ese mismo bien, buscan una persona liberalizando la economía, pues que la gente viva mejor, tenga más dinero, y otras personas, por ejemplo a la izquierda, pues pensarán que pagando más impuestos, interviniendo un poco más, también van a poder vivir mejor las personas. Entonces, demonizando al otro y haciendo ver su postura como algo malvado, también consiguen evitar que busque ese consenso, porque es que los pintan como un enemigo, un demonio en esa habitación. Sí, yo ya, si quieres, bajando un poco a un título más, a un nivel más pragmático, suelo utilizar dos faros. No siempre es fácil, porque el bombardeo al que estamos sometidos para afiliarnos emocionalmente en una empresa o en otra es absolutamente constante y despiadado. Y de hecho permea todos los ámbitos decisionales, desde una comunidad de vecinos hasta unas elecciones a rector, pasando, por supuesto, por el ámbito puramente político. Bueno, pues los dos faros que yo utilizo son los siguientes. Bueno, primero, nunca te olvides de que el que tienes enfrente quiere exactamente lo mismo que tú: amar y ser feliz. Ser amado y ser feliz. Punto pelota. Punto pelota. Da igual el color de piel, da igual si tiene el pelo liso o rizado, da igual si mira para arriba, mira para abajo, da igual si lleva una camiseta de este tenor o del otro. Todos queremos lo mismo: amar, ser amados y ser felices. Y eso queda muy bonito, pero bueno, pero es que joder, es que es verdad. Sí. Es que es verdad. Es la base humana. Efectivamente. Entonces, esto es importante porque nos redimensiona en lo humano. Ya no es una bestia corrupia que quiere destruirte porque representa todos los valores que tú... O sea, lo contrario a todos los valores que tú sientes como fundamentales. No. Es un tío o una tía, igual que tú, que quiere lo mismo que tú. Punto 1. Y punto 2. Toda interpelación, todo mensaje que busque destruir tu capacidad de entender al otro y de que el otro te entienda a ti, huele mal. Huele mal. ¿Vale? Entonces, huele a un interés, evidente, a algo por detrás. Entonces, yo eso vaya por delante. Vaya por delante. Y luego, bueno, por supuesto, creo que aquí hay también unas coordenadas éticas fundamentales. A propósito, por ejemplo, tú mencionabas antes de las operaciones de falsa bandera. Sí. Bueno, o sea, esto no se hace. Esto, si lo haces, pues estás jugando en otra liga. Estás jugando en la liga de la manipulación. Completamente. ¿Vale? Entonces, es decir, pues yo qué sé, hacer que hagan algo para achacárselo, o sea, hacer tú que hagan algo para achacárselo al otro, indignarte públicamente y señalarlo públicamente. Bueno, cuidado con los señalamientos. Esto es otra cosa de la que huyo, pero mucho, porque los señalamientos son muy sospechosos. O sea, hay un término precisamente en psicología evolutiva de la moral, que es el señalamiento de la virtud moral, ¿no? En realidad, señalando al hereje, tú te estás señalando como moralmente virtuoso, ¿no? Y esto es, por desgracia, muy habitual en las redes sociales. El señalamiento, en fin, de hecho es la base de luego los linchamientos en redes sociales, ¿no? El señalamiento de algo o de alguien como deplorable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es particularmente manipulador. Es decir, son estrategias
en fin, de manipulación. Entonces hay que aprender. Tendríamos posiblemente que tener una asignatura, no sé si en educación secundaria, de manipulación directamente, o sea, manipulación psicológica. Estaría muy interesante, porque nos permitiría identificar estrategias manipuladoras a las que nos enfrentamos todos los días. Por cierto, también en nuestras relaciones afectivas, pero esa es otra historia. Bueno, pues procedo ahora mismo a hacer un análisis que he preparado, viendo la situación de la desinformación y cosas que creo que influyen y son factores muchísimo más humanos, sociológicos, etcétera, aunque esto realmente también tiene mucho de sociológico y humano, como has ido mencionando en muchos casos. Por un lado, quiero empezar hablando de la filosofía hoy que tenemos muy postmodernista en esta actualidad, en este presente. Habrá personas, individuos que se salgan, pero por lo general están dentro de esta filosofía que se caracteriza por la desmasificación, la individualización, la fragmentación y una creciente velocidad de cambio. Se define como agrupación de pensamientos que desarrollan una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad propias de la modernidad occidental. Indica desconfianza hacia las grandes historias explicativas como el marxismo, religión o progreso científico, que pretenden dar sentido absoluto a la historia. Esto fue acuñado por Jean-François Lyotard. Bueno, se caracteriza un poco por el escepticismo hacia grandes narrativas, metarrelatos. Se niega también la verdad objetiva, el énfasis en que la realidad es una construcción social moldeada por el lenguaje y el poder y la perspectiva. Bueno, en este contexto, por ejemplo, hay un auge de varias cosas. Está en la base, yo creo que, de ciertos puntos. El goce inmediato es algo de lo que la gente está viviendo en cierto sentido, el vivir el presente, el hedonismo y el narcisismo. Estos son ahora mismo los valores que las personas llevan para ser feliz y ser amados, como bien decías anteriormente. Los antiguos valores que, por ejemplo, estaban ligados a una religión, quizás al amor que daba, por ejemplo, el cristianismo, a, por ejemplo, los objetivos humanos, mirar a futuro y pensar o en unos hijos o en un trabajo, algo que pueda ayudar al pueblo, etcétera, ya no son tan importantes, porque lo importante es el individuo para conseguir esa felicidad. Entonces, esto creo que ha sentado unas bases, y creo que la más interesante, por ejemplo, para analizar es el propio hedonismo. Que el hedonismo sitúa la experiencia personal de placer y la evitación del dolor como el bien supremo. Es un enfoque en la experiencia personal. Se propone que cada persona persiga su propio placer y evite sufrimiento, prioriza bienestar y gratificación personal, ignorando consecuencias a largo plazo o el bienestar ajeno. Bien, en este contexto tan hedonista, cuando nos movemos dentro de las redes sociales, creo que es uno de los ámbitos donde las influencias están afectando, pues la información que nosotros recibimos normalmente vamos a buscar que case con nuestra opinión, debido a que, primero, conocer que estamos equivocados normalmente genera un daño en el ego. Entonces, ahí de primeras existe un rechazo. Hemos tenido un pequeño error técnico, así que continúo explicando. Bueno, dentro de ese hedonismo, pues el subjetivismo es un escudo muy grande hacia la propia persona, y pues sucede que dentro de esta posverdad que apela a nuestras creencias y a nuestras emociones, nosotros nos sentimos identificados, nos sentimos protegidos. Y, como voy a ir describiendo en muchos casos, es un punto que nos hace necesitar creer en esa información de posfactualidad o en esos desórdenes informativos que vamos recibiendo durante nuestro día a día por redes sociales y distintas vías comunicativas. Bueno, esto además hay un problema también con el hedonismo, y es que esta dinámica, la hedomanía, la compra compulsiva, los pequeños placeres, comprar o consumir, tienen consecuencias psicológicas bastante documentadas. Además, los estudios psicológicos demuestran que la felicidad derivada de lo material es temporal y a menudo deja vacío emocional. Estos pequeños placeres constantes derivan a alcoholismo, drogadicción, abuso, comida o abuso de tecnología. Y es que la adicción es un asunto bastante importante.
Una de las cosas que a mí me parece que mejor hacen estas tecnologías, o mejor hacen entre comillas, es aprovechar cómo funciona el sistema dopaminérgico de las personas, ese secuestro de la dopamina que nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro funciona con recompensa, una recompensa que vamos consiguiendo ahora mismo cuando consumimos redes sociales, un nuevo vídeo que nos afecta, nos da ese sentido de placer, esa felicidad. Por tanto, las redes sociales y las tecnologías aprenden a usar eso, básicamente porque lo que miden es nuestra felicidad, es ver si seguimos haciendo clic, y nos meten en un ciclo en el que es muy complicado salirse. Esto está muy demostrado en ese sentido, cómo funciona la dopamina y cómo las redes sociales están consiguiendo crear ese círculo de ansiedad, soledad y depresión también, donde, bueno, ves el vídeo de te gusta, pero necesitas otro y otro y otro y otro, y es justo lo que quieren esos medios que se mueven en esa economía de la atención, como bien nombraba Juan Miguel Aguado. Cada vez más nos exponemos más a esto, en TikTok, en Instagram, estamos influyendo en ese sentido. Luego, volviendo un poco al tema psicológico, también creo que se está explotando una de las sociedades con mayores problemas mentales, no sé si de la historia, porque también es complicado medirlo, pero posiblemente. Los datos son muy grandes, es decir, la realidad es que la situación psicológica es cada vez mayor, la depresión, la ansiedad son trastornos cada vez más diagnosticados. ¿Eso qué implica? Eso implica primero la ansiedad en que hagamos más clics, porque necesitamos hacer clics, hacer algo, etcétera, movernos en esa influencia, tomar acción. Y la depresión lo que provoca también son personas que tienen muchos problemas emocionales. Y esa posverdad que mencionábamos, esa posfactualidad con ese consenso basado en la emoción, es justo lo que puede llegar a necesitar en cierto sentido una persona con depresión. Y es esa calma en su emoción, esa cosa que le reafirme como persona, que no le haga dudar, que le haga sentirse un poquito mejor. Entonces están en cierto sentido explotando esto. Seguramente me vaya dejando cosas por el camino. También tenemos el problema del déficit de atención de esta sociedad, también un poco generado bidireccionalmente en este sentido. A ver, ¿por qué digo bidireccional? Una sociedad que no tiene esa base de felicidad y que busca ese consumo constante, encuentra ese espacio, ese refugio dentro de las redes sociales que tenemos hoy día. Una sociedad que busca la felicidad en otras cosas no necesita de estas redes que consiguen explotar una de las sociedades con mayor déficit de atención, una de las sociedades que menos lee, y la lectura, por ejemplo, acaba siendo la principal herramienta de verificación. Esa lectura crítica, la capacidad de ver un texto y dudar del mismo porque sientes esa manipulación, la capacidad de leer un texto mucho más grande que ya no te puede manipular porque justamente la desinformación se nutre de que es un mensaje en 8 palabras, en 8 segundos, es un mensaje rápido que cala muy directamente con nuestras creencias, y si no somos capaces de leerlo, además la lectura siendo pues uno de los hábitos que más ha bajado últimamente, pues acabamos teniendo este problema. Lo que yo pienso y lo que veo repasando estos hechos, como también uno de los últimos que creo que voy a mencionar, es el efecto Dunning-Kruger, la ciencia de la ignorancia satisfecha. Es un efecto donde se estudió en 1999, Kruger y Dunning, que las personas que eran más ignorantes en muchos temas, por ejemplo, eran quienes afirmaban, por ejemplo, conocer términos que se habían inventado dentro de un ámbito, son las personas que suelen creer que saben más de lo que ellos mismos conocen sobre cualquier aspecto, y también determinaron que la sensación de la ignorancia es similar al de la sabiduría. Entonces se juntan aquí unos factores muy importantes. Creo que también la mayor cura de la ignorancia puede ser un buen libro, la verdad. Uno no, muchísimos. Entonces, volviendo a esta hiperconectividad, este sistema, esa falta de lectura hace que la sociedad viva en una ignorancia brutal, una ignorancia que además en redes sociales muchas veces se comparte.
no se avergüenza. Me decía mi padre hace mucho tiempo que cuando iba a la escuela y no sabía algo, realmente sentía mucha vergüenza. Y es algo que no he escuchado en muchas personas de la actualidad. Yo a veces también siento vergüenza cuando no sé algo que debería saber en cierto sentido, pero por lo menos me llama atención, pues hoy día en redes sociales eso no sucede. Volviendo con ese efecto de Dunning-Kruger, pues esta sensación de ignorancia hace que cuando nosotros recibamos una información que es falsa, pero que coincide junto con lo que nosotros pensamos, no dudemos de ella, porque creemos que es verdad, nos estamos reafirmando y nos están dando otra vez ese consenso emocional que nos hace sentirnos muy cómodos. Así que voy a intentar terminar esto con un último texto que intenta recoger todo esto. Y es que todos los fenómenos que hemos visto no son causas paralelas e independientes de la desinformación, son los engranajes de un mismo mecanismo. El hedonismo genera preferencia por la información placentera sobre la verdadera. La superficialidad, uno de los hechos que me he dejado del posmodernismo, lo superficial que es hoy día la sociedad, elimina la tolerancia a la complejidad, y la posverdad prospera precisamente porque ofrece narrativas simples para problemas complejos. La adicción a la información rápida destruye la capacidad de verificación. Como he dicho antes, no se puede verificar si solo podemos ver un contenido de 8 segundos, y la mentira, pues bueno, está diseñada en esos 8 segundos. La pérdida de atención sostenida hace imposible la lectura crítica profunda, que es el único antídoto real contra la manipulación. Entonces, pues bueno, creo que es un asunto donde hoy día se ha juntado unas tecnologías que explotan muy bien ciertas características humanas, pero que la sociedad de hoy justamente ha abierto las puertas. Si antes era una ventana, hoy día creo que es completamente una puerta grande, donde entra totalmente esta industria de la influencia. No sé cuál es tu parecer sobre esto que he ido comentando. Bueno, pues tengo varias observaciones. A mí me gusta mucho hacer un poquito de abogado del diablo y cuestionar las cosas. A mí también. Entonces, el espacio es el perfecto para ello. Voy a ello. Varias cuestiones. Personalmente creo que estamos en una fase posterior a la posmodernidad. De hecho, algunas de las cosas que están pasando son fruto, efectivamente, de la posmodernidad, ¿no? La pérdida de referencia en metarrelatos, el gusto por la fragmentación, por la velocidad, por tal. Bien, vale, pero creo que a lo que asistimos es precisamente una fase posterior a la posmodernidad. No sé si podría llamarse posmodernidad o algo parecido, pero bueno, sí. Pero sí. Luego, el hedonismo y el narcisismo, curiosamente, no cuadran bien, porque una de las cosas que favorece el hedonismo es cierta indiferencia, ¿no? Es decir, yo, en fin, como decían, a mí plin, yo duermo en picolín, que decía algún eslogan de publicidad de los años 90, de principios de los 90, que yo mientras tenga mis necesidades satisfechas, pueda consumir, pueda divertirme, pueda tal, el resto me da igual. Bueno, eso no encaja precisamente con el engagement furioso de muy distintas opciones, políticas o no políticas, que caracteriza precisamente la polarización social actual. Así que yo me preguntaría un poco más sobre ese hedonismo, ¿vale? Luego, problemas mentales. Bueno, a ver, siempre tenemos, esto es un sesgo, que de hecho hay estudios psicológicos que lo demuestran, siempre tenemos la sensación de que nuestra época es la peor. Sí, eso pues es no, cierto. pues no nos engañemos. Vivimos en el mejor mundo posible desde hace mucho tiempo. Ahora conocemos la depresión porque le hemos puesto etiqueta, le hemos puesto nombre, y entre otras cosas porque estamos medicalizando muchísimo las dinámicas psicológicas. A lo que ahora llamamos depresión, pues en el siglo XIX se llamaba tristeza, había un nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno. Bueno, o sea, los problemas psicológicos que existen hoy en día, hombre, tú imagínate los problemas y la ansiedad que podía existir en un mundo en el que cuando salías de casa no sabías no solo si ibas a volver con dinero para poder dar de comer a tu familia, sino ni siquiera si ibas a volver.
o que tampoco sabías si tu familia iba a estar ahí cuando volvieras, porque podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, imagínate la ansiedad que eso puede generar, ¿no? O sea, que yo también aquí os invito, o nos invito un poco a poner las cosas en una cierta distancia y a buscarle la vuelta, ¿no? A una definición, a un concepto, porque a veces nos dejamos llevar por cierta corriente de pensamiento o cierto enfoque tal y perdemos de vista. Luego, bueno, leer es bueno, primero porque es una gimnasia mental fundamental y es una manera de entrenar, como yo digo, el músculo de la atención. La atención es fundamental. O sea, el ser dueños de nuestra... De hecho, si te fijas, el aprendizaje fundamental de un bebé en los primeros meses de vida es el entrenamiento de la atención. Es decir, aprender a seleccionar una serie de estímulos de lo que ocurre a tu alrededor y abstraerlo de todo lo demás que ocurre a tu alrededor. Al principio no sabemos, al principio los bebés se dejan llevar por todos los estímulos y un perrito, un no sé qué, un globo, una luz, un ruido, un tal, la mamá que entra, el hermanito que se va, y solo a poco vamos aprendiendo a gestionar nuestra atención. Fíjate que incluso la capacidad de enfocar la atención está en la base de el siguiente descubrimiento que hace un bebé, que es el yo. El separar el yo del mundo. Ese yo es el que enfoca la atención. O sea, fijaros si es importante el dominio de la atención. Si nos roban el dominio de la atención, nos roban todo. Todo. Así que esa gimnasia mental que supone leer me parece fundamental. Hoy leer es un acto de rebeldía. Cuando todo, precisamente a tu alrededor, a nuestro alrededor, nos invita a dejarnos llevar, a dejar suelta nuestra atención y a dejarla vagar como una especie de mariposa por múltiples flores. Flores, además, no de un día, sino de, como tú has dicho, de 8 segundos. Pero cuidado, de ahí a suponer que la lectura es buena per se y no es desinformadora, no es cierto. Mein Kampf es un libro que es un auténtico ejercicio de desinformación. Sí, pero te permite entender justamente cómo funcionaba. Bueno, por supuesto, tú le puedes dar la vuelta y analizarlo, o sea, tomarlo como un objeto de estudio. Sí. Pero eso lo puedes hacer también con una cadena de tweets o con una base de datos de tweets, obviamente, ¿no? Sí, pero Entonces, el Mein Kampf es un texto compuesto, mucho más trabajado, mucho más elaborado. Que sí. O sea, estás analizando... Que evidentemente, dicho de otro modo, para leer Mein Kampf tienes que ejercitar la atención, incluso practicas el ejercicio de la atención y del enfoque, lo cual es bueno, pero eso no es causa suficiente como para garantizar que un libro no es desinformador. Sí, lo son. Hay muchos libros profundamente desinformadores. No digo que no lo sea, ¿vale? pero Entonces, sí creo que es la forma principal de verificar cuando lees muchos textos, cuando lees muchas opiniones, porque la lectura no se basa en un solo libro, bien, o sea, un solo libro bien. sí, pero esa lectura múltiple, muchas perspectivas. Eso es clave, eso sí es clave. Es decir, la diversidad es clave. Esto es otro faro. Os hablaba de 2 faros. Recordar que las personas queremos todos lo mismo, el desconfiar de cualquier planteamiento que me empuje a dejar de dialogar o a no poder dialogar, que me impida el diálogo con el otro, la deshumanización, el señalamiento, etc. Todo eso son estrategias que al final bloquean cualquier capacidad de diálogo con el otro. Y la tercera es la diversidad. Busca. Vivimos en una época en la que los sistemas de recomendación y los algoritmos nos meten en cámaras de eco no solo políticas o de pensamiento, sino incluso estéticas. Uno tiene la sensación de ver siempre la misma serie, de escuchar siempre la misma canción, porque todo se parece a lo que nos gusta. Porque los sistemas de recomendación nos meten en esa noria de nuestros propios gustos, de nuestros propios comportamientos que refuerzan las recomendaciones que recibimos, que se parecen a lo que ya consumimos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a salir de esa cámara de eco, vamos a salir de la caja y busca cosas que te sorprendan, busca cosas que nunca he escuchado flamenco porque no me gusta el flamenco. Busca algo de flamenco a ver si te sorprende. O de música medieval o de música escandinava, ¿no? Esto creo que hay que practicarlo en todos los aspectos de la vida, en el estético, por supuesto, pero también en el político.
en el del pensamiento. Es ese sentido. En el sentido de buscar esa diversidad. Escucha a gente que no piensa como tú, que te aporte, evidentemente. No escuches a un energúmeno que no cumple los otros elementos de los 3 faros, ¿no?, que te decía. Es decir, si estás escuchando a alguien que te invita a dejar de considerar la posibilidad de dialogar con otros, pues hasta luego, Lucas, ¿no? Pero sí hay gente valiosa en todas partes. Yo, mira, una de las cosas que he aprendido no solo en la universidad, sino en el tiempo que estuve de la dirección general, es que había gente valiosa en todos los partidos políticos. Y de hecho, lo que me dedicaba era a tener una lista, no la escribí, pero bueno, tenía mentalmente, sabía quién funcionaba bien, pues quién había en el PSOE, que se podía hablar con él, que trabajaba bien, qué tal, quién había en el PP, qué tal, quién había y procuraba obviamente trabajar con esa gente, porque la otra gente no podías trabajar con ellos porque era complicado hacer cosas, proyectar, etcétera. Entonces, al final descubres que hay gente que piensa, gente que discute, gente que reflexiona, y gente con la que es posible ese diálogo. Entonces, bueno, esto es casi otro acto de rebeldía, por cierto, junto con el de la lectura, ¿no? Porque, y finalmente un matiz sobre el efecto Dunning-Kruger. Yo te lo explico en 2 minutos de una manera mucho más precisa. A mí me gusta llamarlo el efecto cuñado. Porque básicamente es la actitud del cuñado. ¿Qué quiere decir? Consiste básicamente en que cuanto menos sabes de algo, más seguro estás y más propenso eres a hacer juicios categóricos sobre ese algo, que es lo que hacen los cuñados. Entonces, ¿qué ocurre? Que al revés, cuanto más sabes de algo, más cauto eres, menos propenso eres a emitir juicios categóricos sobre algo. ¿Vale? Sí. O sea, es decir, cuando no tienes ni idea de algo, dices, esto es así. Dices... Vale, bueno, ahora cuando claro, sabes mucho de algo, dices, bueno, parece que en determinadas condiciones es posible que esto se acerque al hecho de que esto es así. Sí. ¿Sabes? Entonces, al final, la gente, que esto es otro detector, esto es fundamental, es decir, la gente reflexiva, la gente que tiene la cabeza amueblada, la gente que controla su atención, la gente que lee, la gente que dialoga, es gente que no suele ser categórica en sus juicios. Y no exige de los otros juicios categóricos, de filiación o de oposición. ¿Vale? Entonces, esto es otro indicador interesante para hablar precisamente de democracia, de juicio crítico y de diálogo. Totalmente. Sí, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Bueno, de hecho, este espacio nació para eso, nació para revivir ese formato de o debate o conversación o tertulia o incluso entrevista crítica como tú viste, ¿no?, en esa propuesta, donde nosotros invitamos a gente, además expertos, a normalmente dar opiniones contrarias a la mía, que no soy un experto principalmente, pero ¿por qué es esencial? Porque, como tú mencionas, no, es que yo afirmo que esto es así. ¿Y cómo puede ser que existan cientos de personas que se vayan basando su vida en esa investigación y no den esa conclusión tan fuerte que tú das? Porque la realidad, en este caso, es muchísimo más compleja, como bien afirmas. Me gustaría hacer más reflexiones, pero la verdad que tenemos poquito tiempo. De hecho, creo que nos hemos sobrepasado. Pero antes de nada, pues querría que Iván diese su parecer del día de hoy, que creo que ha sido una conversación muy interesante. Bueno, la verdad es que hemos visto una masterclass por parte del señor Aguado, que ahora ha sido elegido decano. Le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa. Yo quiero dar una pequeña reflexión acerca de todo lo que hemos comentado, acerca del hedonismo que está viviendo ahora mismo la sociedad actual. Y es que ahora mismo el hedonismo y la individualización convergen en una estructura psicológica donde el sujeto busca la gratificación inmediata, ¿no?, como bien dijo Miguel Ángel, como mecanismo para llenar ese vacío que deja la pérdida de los grandes relatos colectivos, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos desvinculamos de las instituciones tradicionales, el individuo asume la construcción de su propia identidad, ¿no?, como un proyecto privado, centrándose en el consumo de experiencias placenteras, ¿no?, y en el culto al yo para validar esa existencia. También se caracteriza esta sociedad por la búsqueda constante de dopamina, ¿no?, autonomía absoluta. Suele derivar de una profunda fragilidad emocional, ¿no? Yo me he encontrado con muchísimos casos en la vida donde muchas personas, a base de consumir likes y demás, están muy preocupados acerca de qué pensará sobre mí esta persona. Pues, al final acaban teniendo ataques de ansiedad o incluso llegan a depresión. Esto lo he vivido yo de primera mano. La libertad de elegir también se convierte en una carga de autorresponsabilidad extrema
y los vínculos sociales, por ejemplo, dejan al individuo en un estado de soledad, hiperconectada y agotamiento psicológico. Entonces yo lo que quiero recalcar es que gracias al señor Aguado tenemos ya una visión muchísimo más clara acerca de dónde se dirige esta sociedad, y encima como hemos tocado temas algo técnicos como los desórdenes informativos, ¿no?, y la posverdad, aunque a él le gusta llamarle posfactualidad, yo creo que con esto podemos dar por sentado un decente episodio y programa. Bueno, pues a falta de que Aguado quiera comentar algo más, nos despedimos el día de hoy, como siempre, agradeciendo a la Universidad de Murcia, esta institución que nos brinda esta oportunidad, y a Aguado, como decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, y a todos los profesores que nos han abierto los brazos a la hora de participar en este proyecto. Creo que, como se dijo en el primer programa, estamos viendo buenos ejemplos que sustituyan a los malos que tenemos hoy día, y nosotros esperamos seguir cumpliendo una labor decente, por lo menos, siempre mejorable en este aspecto. Espero que hayan disfrutado del programa, espero que Aguado también, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.